norte. Aquí un polo sur. Y aquí está el rotor. Los polos corresponden al estator, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo anotaremos aquí rápidamente. Aquí tenemos el estator y este es el rotor que está girando a una determinada frecuencia angular W. Es evidente que existe un campo magnético constante. Ahí está el vector campo magnético, ¿no? Y ahora, imaginariamente, vamos a considerar a una espira. Esa es una vista frontal de la espira y el vector diferencial de área aproximadamente está ahí. Vector diferencial de área. Podemos apreciar que entre el vector campo magnético y el vector diferencial de área existe un determinado ángulo θ. Entonces recordamos, definición de flujo magnético. El flujo magnético se define como la integral doble del producto escalar del vector campo magnético con el elemento diferencial de área, ¿no? Pero en este caso desarrollamos ese producto escalar. El módulo del vector campo magnético es constante, B es simplemente, el área de esa espira también es constante, A mayúscula, coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Ese ángulo es θ. Ahora vamos a suponer que el rotor describe un movimiento circular uniforme. Entonces el flujo magnético queda módulo del vector campo magnético, módulo del vector diferencial de área, por coseno, el desplazamiento angular simplemente es omega t. Aplicamos la ley de Faraday. ¿Qué dice la ley de Faraday? Antonio Leonel, ¿me dictas por favor? ¿Qué dice la ley de Faraday? En forma de ecuación, por favor. Lima Bautista, ¿está ahí? ¿Está presente? Ingeniero, un momento, por favor. La G inducida es igual a menos derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Pero esto es en una espira, ¿no es cierto? Esto va a ser igual, menos B y A son constantes, salen de la derivada. Derivada del coseno de omega t simplemente es seno de omega t. Regla de la cadena, derivada del argumento, derivada de omega t es omega, ¿no? Esta F inducida es para una espira. Un generador no tiene una espira. Tiene N mayúscula espiras. ¿De acuerdo? Entonces, en definitiva, ¿qué podemos escribir? Que el voltaje generado, en máquinas eléctricas, al voltaje generado se lo suele simbolizar como E mayúscula, ¿ya? ¿Y qué vamos a tener? Ah, no, pero algo está mal aquí. Derivada del coseno de omega t. ¿Cuánto es la derivada del coseno de omega t? Daniela. Ingeniero, no lo ha derivado ya. Sí, pero está mal derivada. La derivada del coseno de omega t es menos
seno de omega t. Aquí nos falta un signo negativo, en realidad. Va a desaparecer el signo negativo, ¿no? Menos, ¿y qué queda como coeficiente? Queda como coeficiente omega b a, y el resultado tenemos que multiplicarlo por n, seno de omega t. Esta es la ecuación que nos interesa y que ustedes tienen que conocer. Lo que está dentro del par de paréntesis se conoce como el voltaje generado máximo, seno de omega t. ¿Listo? Eso es en el caso de un circuito monofásico. En sistemas trifásicos, el voltaje inducido en la fase A le podemos denominar aquí va a ser igual a E máximo seno de omega t. El voltaje generado en la fase B, los generadores trifásicos son equilibrados. Aquí también tenemos el mismo valor máximo. E máximo seno también, como lo acabamos de deducir, pero desfasado 120 grados. El voltaje inducido en la fase C también tiene un valor máximo idéntico, E máximo, también es una función senoidal de la misma frecuencia angular, pero desfasado 240 grados. En muchos textos de circuitos eléctricos, esta última expresión suele escribirse como E máximo seno de omega t más 120 grados. ¿Listo? Esto es válido para sistemas trifásicos. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora analizaremos, colocaremos aquí como subtítulo, lo que nos interesa a nosotros como electromecánicos, ¿no? Al generador sincrónico trifásico. Ustedes lo van a ver en detalle en su curso de máquinas eléctricas de corriente alterna, ¿ya? Lo van a ver en detalle, pero ¿qué es lo que tenemos que conocer? Vamos a describir primero el circuito simple. ¿Cuál es el circuito simple? Es el que vamos a describir a continuación. Aquí tenemos una fuente de tensión, una reactancia y dos terminales, ¿ya? Hay una polaridad. Esta es E sub A. Esta es una determinada reactancia, JX. Y sub A. Y esto es importante, ¿ya? Depende del texto que estemos utilizando. B sub phi. Polaridad. Aquí. ¿Qué es E sub A? E sub A
se conoce como el voltaje general. Es el voltaje interno general. ¿De acuerdo? ¿Qué es X? Obviamente una reactancia. Pero ¿qué reactancia es? de bobina, ¿no? De inductor. Tiene otro nombre en máquinas eléctricas. Lo dejaremos pendiente. Ya si la memoria no me falla, X es la reactancia de armadura. Ustedes lo van a ver todo un semestre esto, no se preocupen. ¿Ya? Pero ya tenemos que ir Sí, creo que es la adelantando. reactancia de armadura siempre. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Y sub A es la corriente de armadura. B sub phi, ese es importante para nosotros. ¿Cómo se llama B sub phi? Es el voltaje entre fases. B sub phi es el voltaje entre fases. Y aquí podemos ver este circuito. ¿Por qué nos interesa analizarlo? Este circuito nos está mostrando claramente que el voltaje generado E sub A es diferente del voltaje entre fases, B sub phi. ¿De acuerdo? Porque existe una caída de tensión. Aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff y ¿qué ecuación podemos escribir? ¿A qué es igual E sub A? El voltaje generado. El voltaje generado es pues la caída de tensión en la reactancia de armadura, Jx por la corriente de armadura, más el voltaje entre fases. De aquí despejamos el voltaje entre fases. Va a ser simplemente E sub A menos J veces la reactancia por la corriente de armadura. Esta ecuación nos interesa. Ecuación número 1 le vamos a llamar en este capítulo. ¿Ya? Para nosotros. Ahora, eso es lo que ocurre en una fase. En el caso de circuitos eléctricos, es decir, en sistemas trifásicos, ¿qué tenemos? Tenemos exactamente lo mismo, pero repetido 3 veces, ¿no? Entonces aquí vamos, ya no me alcanza el espacio. Ah, ya es recordado, ya es recordado. Para la ecuación número 1, por si acaso, se ha despreciado la resistencia de armadura. Porque en realidad no solamente se tiene una reactancia en la armadura, también se tiene una resistencia de armadura. ¿Ya? Pero la ecuación que más se utiliza en el caso de generadores sincrónicos es la ecuación número 1. ¿Ya? Entonces, vamos a representar a continuación el circuito, eso nos interesa a nosotros, el circuito equivalente con
completo de un generador sincrónico trifásico, ¿ya? De un generador sincrónico trifásico. Entonces lo haremos aquí. Se repite 3 veces el circuito para cada fase. Entonces lo representamos 3 veces. Una, 2 y 3 veces. En los 3 casos se desprecia la resistencia de armadura. Ya, ¿quién era X para nosotros? ¿Se acuerdan? Es importante que participen. Huáscar Jesús. ¿Quién era X? Sí. ¿Quién era X para nosotros? Reactancia de armadura. En el caso de generadores, eso debo corregir por favor, es la reactancia sincrónica. ¿Ya? Reactancia sincrónica. R sub A sí es la resistencia de armadura, que en este caso lo estamos despreciando. X es la reactancia sincrónica. Entonces aquí hemos despreciado la resistencia de armadura y en los 3 casos tenemos la reactancia sincrónica. J veces X. Como el circuito, como la fuente de tensión trifásica es equilibrada, los 3 valores también son los mismos. ¿Ya? Más menos, más menos, más menos. Esto es los voltajes. ¿Qué letra utilizamos para el voltaje generado? No es sub phi. E sub A. Nero. No, E sub A. Ah, B sub A, perdón. Tenemos que diferenciar. E sub A es el voltaje generado, ¿no? En la primera fase, en la segunda fase y en la tercera fase. Eso es lo que genera nuestra máquina eléctrica, nuestro generador sincrónico. Pero no es lo que llega a la carga. ¿Qué es lo que llega a la carga? ¿Qué voltaje llega a la carga? ¿El de fase en qué? Correcto. Ese es el objetivo de este curso. Notar la diferencia. En su curso de máquinas eléctricas ya ustedes van a deducir de forma completa cómo se llega a este circuito equivalente. Nosotros, por el momento, nos interesa diferenciar. E sub A mayúscula, en el caso de las 3 fases, es el voltaje generado por la máquina eléctrica. Pero no es el que llega a la carga. A la carga trifásica, como decía su compañero, llega B sub phi. ¿De acuerdo? 1 le podemos llamar, 2 le podemos llamar y 3. Ahora, para este generador sincrónico trifásico, hace falta un circuito de campo. Tampoco lo vamos a analizar en detalle, tampoco lo conozco completamente de memoria, pero aquí hay una resistencia variable, hay una impedancia, otra resistencia, otra inductancia, y aquí existe una fuente de tensión constante, un voltaje CD. Esta parte se conoce como circuito de campo. El objetivo del circuito de campo es producir un campo magnético constante. No se olviden que aquí, fíjense, el vector campo magnético era constante en módulo, ¿no ve qué?
Para generar ese campo magnético constante es justamente que tenemos el circuito de campo. Listo, entonces lo que nos interesa, ahí está, lo tenemos en la pizarra. Lo que tenemos es el circuito equivalente completo de un generador sincrónico trifásico. Ahora, pregunta para ustedes. Los generadores sincrónicos trifásicos, o como debe hablar nuestro docente de laboratorio, ingeniero Leaño, las fuentes trifásicas. Las fuentes trifásicas, ¿cómo se conectan? Juan Carlos. Ah, no, Mantilla. Mantilla Bustillo se acaba de ingresar, ¿no? ¿Dónde está Mantilla Bustillo? Sí, buen día. ¿Ha visto la nota de su primer parcial, Mantilla? Sí, ingeniero, he visto la nota. ¿Todo en orden? Sí, gracias. Ya, muy bien. Los generadores sincrónicos trifásicos o las fuentes trifásicas, Javier, Antonio, ¿cómo se conectan? Las fuentes trifásicas o los generadores sincrónicos trifásicos, ¿cómo se conectan? Solamente hay dos alternativas de conexión, o en estrella o en delta, no hay más. Y en nuestros apuntes debe estar con toda seguridad, lo haremos. Esta fuente trifásica puede conectarse en estrella, ahí está, o puede conectarse en delta. No hay más, ¿de acuerdo? Las fuentes trifásicas, un generador sincrónico trifásico, puede conectarse en estrella o en delta. Obviamente es el conductor neutro, ¿no? Ahora la pregunta viene aquí. En nuestro país, en su mayoría, los generadores están conectados en estrella o en delta. ¿Y por qué? Eso es importante conocer. A ver, Juan Carlos ya ha participado. Guarique, Santander. Sí, sí. En nuestro país, los generadores sincrónicos trifásicos o las fuentes trifásicas están conectadas en su mayoría en estrella o en delta. ¿Y por qué? Supongo que ¿Qué supones? A ver, ¿qué supones? supongo que estarían conectados en estrella, digo, en estrella. Supones Y bien, por- supones bien, Juan. En porque- su mayoría, los generadores sincrónicos están conectados en estrella. Ya, bien. ¿Por qué? porque para la distribución a los domicilios se tiene que hacer una derivación para obtener los 220 voltios. O sea, con una fase con un neutro. Ya. Está casi bien. Ya. Gracias. No se olviden que aquí está E sub A, ¿no? Esto es E sub A. ¿Qué es E sub A para nosotros? Eso. Daniela. ¿Dónde está Daniela? Sí, ingeniero. ¿Qué es E sub A para El nosotros? voltaje generado. Correcto. E sub A llega a las cargas trifásicas. No. Llega el voltaje entre fases.
llega el voltaje entre fases, ¿no? Fíjense que aquí, lo haremos una sola vez en el caso de la conexión trifásica. Fíjense que aquí, este voltaje está llegando, P sub T le vamos a llamar, que es el voltaje de línea, o voltaje entre líneas le han debido denominar, ¿no? Eso en la conexión estrella. En la conexión en delta, esta es B sub T, que es la tensión entre líneas, ¿no? Esta parte quiero que por favor le presten atención. Vamos a suponer que nuestro generador sincrónico trifásico está conectado. Aquí tenemos al generador sincrónico trifásico conectado en delta, ¿ya? Primero, imaginariamente lo vamos a conectar en delta. Al usuario, a la carga trifásica, como muestra el circuito de la derecha, lo que le está llegando es P sub T, que es el voltaje entre líneas. ¿No es verdad? Ahora, en el caso, en la otra alternativa, vamos a suponer ahora que, imaginariamente, que nuestro generador sincrónico trifásico ha sido conectado en estrella. ¿Qué tensión le llega? P sub T, ¿no? Que es la tensión entre líneas. Pero esta simplemente vale ¿cuánto? Debido a la conexión en estrella, esto vale raíz de 3 veces voltaje de phi. Y aquí, no olvidemos que aquí, se supone que aquí, ¿qué existe? ¿Qué existe ahí, joven? ¿Qué reactancia es esa? Una reactancia sincrónica, ¿y qué? Correcto, reactancia en todos los casos, ¿no ve qué? Que no se lo coloca. Pero nosotros, los electromecánicos, ya sabemos que existe. Las fuentes trifásicas se las simboliza de esa manera. No se coloca la reactancia sincrónica. ¿Listo? Entonces, cuando el generador sincrónico trifásico está conectado en delta, el voltaje que le llega al usuario, a la carga trifásica, simplemente es P sub phi. Las últimas dos ecuaciones muestran claramente por qué conviene conectar los generadores sincrónicos en estrella. Por este raíz de 3, por esa cantidad, ¿ya? Esta cantidad aumenta en un 73% la capacidad de los generadores. Esa raíz de 3, ese 1,73, es la razón, una de las razones, porque otra de las razones, como decía uno de sus compañeros, es la presencia de la mayor cantidad de valores de tensión en los usuarios, debido al conductor neutro, ¿ya? Entonces, no se olviden, debido a la raíz de 3, los generadores sincrónicos trifásicos, en su mayoría, están conectados en estrella. ¿Se comprende? Sí, Inge. Muy bien. Para terminar esta parte, el diagrama fasorial. ¿Cuál es el diagrama fasorial de un generador sincrónico trifásico? Simplemente vamos con una fase, ¿ya? Tenemos que ver la ecuación número 1. La ecuación número 1.
vamos a construir un triángulo entonces, en este caso es un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa, bueno, no es un vector, ¿no? No son vectores, perdón, son fasores. Diferencia entre un fasor y un vector. ¿A quién le falta participar? Wilmer Lima Bautista. Diferencia entre un fasor. Inge, un vector está dado en su sistema coordenado, pero solo se maneja en el conjunto de los números reales y en un fasor ya está en el número, en el plano complejo. Ya estamos cerca, estamos cerca. Un fasor es un vector giratorio. Ahí radica su diferencia. El vector está aplicado en un punto y completamente estático. Sin embargo, un fasor también es un vector, pero es un vector que está girando a una frecuencia angular W. ¿Ya? Entonces, la hipotenusa es E sub A. Este ángulo es utilizado en máquinas eléctricas, ¿ya? Delta. No me acuerdo su nombre. Es bien importante, pero. Aquí está B sub I, el voltaje entre fases, y aquí está J veces la reactancia sincrónica por la corriente de armadura. Ese es el diagrama fasorial simplificado, porque no olvidemos que en este diagrama fasorial la resistencia de armadura la estamos despreciando. ¿De acuerdo? Preguntas, por favor. Consultas sobre este tema. Inge, en el diagrama fasorial, es un diagrama como de puro voltajes, ¿no? Lo que se ve. Sí, sí, sí. Todos están en voltios. Ah, ya, Inge, gracias. En el caso de transformadores, ¿cómo era el diagrama fasorial? Ah, no, no lo hemos realizado, ¿no? No, no lo hicimos en el caso. Lo van a hacer más adelante en su curso de alternador. Ahora son nociones nomás de máquinas eléctricas, pero ustedes ya, digamos, ya tienen que ir, para que se ubiquen bien en esas asignaturas. Aquí se puede ver claramente, ¿no? Eso nos interesa conocer a estas alturas. Un generador sincrónico trifásico en nuestro país y casi en la mayoría parte del mundo se conecta en estrella. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas o consultas, por favor, jóvenes, antes de continuar? ¿Está todo claro? Sí, Inge. Ya. En el caso de circuitos trifásicos equilibrados, ahora vámonos a las cargas. ¿Cuál es la relación entre la corriente de línea y la corriente de fase? Para esto, consideraremos la primera alternativa. Circuitos trifásicos conectados en estrella. Tenemos aquí a nuestro generador sincrónico, a nuestra fuente trifásica, que está conectada en estrella.
Seguramente esta la vamos a denominar B sub AN. B sub BN y B sub CN. ¿Cuánto vale en la secuencia positiva? ¿Cuánto vale B sub AN, B sub BN y B sub CN? ¿Me dictan, por favor? El voltaje entre fases, ¿no? B sub pi. Aquí los ángulos, por favor. ¿Qué ángulos son? 90 grados, menos 30 y menos 150 grados. 90 menos 30 y menos 150, ¿no? ¿Está bien? Sí, jefe. Ya. ¿Cómo se llama B sub phi? ¿Qué tensión es para nosotros? ¿El de fase? Tensión tensión de fase. ¿O entre líneas? Tensión de fase. Así creo que la utilizan más, ¿no? O la utilizamos. Tensión de fase. Las corrientes. Aquí tenemos una corriente en la línea A, una corriente en la línea B y una corriente en la línea C. ¿Qué caracteriza a una conexión en delta? ¿Cómo son las corrientes? La corriente de línea es igual a la corriente de fase. ¿No es verdad? Y la tensión de línea, ¿a qué es igual? Jóvenes. La tensión de línea Raíz de 3 veces raíz de 3 veces la el tensión, voltaje de fase. tensión de fase. Tensión de fase. Muy bien. Ahora, ¿cómo deducimos esta ecuación? ¿Cómo deducimos la última ecuación? ¿Cómo hacemos que la tensión de línea sea raíz de 3 veces la tensión de fase? Esto se puede demostrar, por ejemplo, en nuestro último circuito. La tensión AB, ¿a qué es igual? Es la tensión, el voltaje en A menos el voltaje en B, ¿no? A partir de esta ecuación es que se puede demostrar esa última. ¿De acuerdo? Vamos ahora con la otra alternativa. Vamos a analizar los circuitos trifásicos pero conectados en D. Ahora nuestra fuente trifásica está conectada en delta. Aquí está la primera, la segunda y la tercera fase. Esto es sub A en los 3 casos, ¿no? Eso ya está por demás. Ahora, aquí tenemos las 3 corrientes. Aquí está la corriente en la línea A. Las corrientes siempre van de la fuente trifásica a la carga trifásica.
corriente en la línea B y corriente en la línea C. Las tensiones de línea. Ayúdenme a recordar la tensión AB. ¿Cuánto vale la tensión AB? O el voltaje AB. Voltaje BC. Y faltaría aquí el voltaje CA. ¿A qué son iguales? Voltaje entre fases. También la secuencia positiva, la misma. La secuencia ABC o la secuencia positiva. Los ángulos me dictan, por favor. Jóvenes. 120, 0, menos 120. Este es 0, ¿no? Voltaje BC. Sí, Ese es 0. El voltaje AB, 120. este es 120 y este debe ser entonces menos 120. Características de este tipo de circuito trifásico. ¿Qué se cumple? En este caso, el voltaje, la tensión de línea es igual a la tensión de fase. ¿Está bien? Y la corriente de línea es raíz de 3 veces la corriente de fase. ¿Están de acuerdo con las últimas dos ecuaciones? Sí. Muy bien. Muy bien, entonces, hoy hemos visto lo que corresponde a esta ecuación. Este es importante, ¿no? ¿Dónde está? Esta. El voltaje generado por una máquina eléctrica tiene forma senoidal, en el caso de un circuito monofásico. A partir de ahí, en los sistemas trifásicos, simplemente hay un desfase de 120 grados, ¿no? Luego hemos analizado un generador sincrónico. No nos interesa saber de dónde viene la resistencia de armadura, la reactancia sincrónica. Aquí falta eso, ¿no? La reactancia sincrónica, X sub S. Aquí también falta, X es la reactancia sincrónica. Hemos despreciado el valor de la resistencia de armadura porque es muy pequeño, y de ahí sale la ecuación número 1. La ecuación número 1 es la ecuación de un generador sincrónico. Perdón. La ecuación número 1 es la ecuación de un generador, nada más. Generador. Luego hemos visto, y ustedes lo sabían seguramente, los generadores sincrónicos trifásicos pueden conectarse de dos formas, ¿no? En estrella o en delta. Debido a esa raíz de 3, es que conviene conectar los generadores en estrella, ¿no? Y además que en la conexión estrella existe el conductor neutro. El conductor neutro siempre es sinónimo de seguridad. Entonces, en el caso de la conexión delta no existe conductor neutro. Ahí está el diagrama fasorial. Ahora hemos analizado los fasores voltaje cuando se conectan en estrella y cuando se conectan en delta, ¿no? Las ecuaciones de negro muestran las relaciones. ¿De acuerdo, jóvenes? Espero que se haya comprendido. Por hoy quedaremos acá, por favor. ¿Está bien? Está bien, Inge. ¿Qué número de práctica nos corresponde? Por favor, quiero que me indiquen. He perdido el número de cuenta. ¿Práctica 3 o 4? Lo vamos a recordar. No sé en qué número de práctica estamos. Lo haremos ahora, pero a ver. Alguien me ayude a recordar. ¿Qué era la práctica número 1? Por favor. Ejercicio del capítulo 1 de inductancia, de los propuestos había que hacer. Ya.
todos ya deben tener su nota, ¿no? Ya. La práctica 2. Y era sobre la opinión de un video que nos mandó, ¿Qué video? de un transformador. ¿Del modelo matemático de un transformador? Ah, ya. Entonces aquí colocaremos. Listo. La práctica 3. Solo eran esos dos, ingeniero. No, había una práctica más. Ingeniero, la práctica 3 era determinar los lugares geométricos de un circuito RC. Correcto, correcto, correcto. Esa es la que muy pocos han presentado. Tienen que ver los videos completos, por favor. Ingeniero, yo lo he realizado, pero no había nada en Classroom para presentar tampoco. Tenía que enviarlo al WhatsApp. Al WhatsApp. Ya. Disculpe, ingeniero. Entonces, la práctica 4, el video que voy a compartir ahora es de cargas trifásicas, ¿ya? Cargas trifásicas. Y mejor lo dejaremos en el claro, para que sea, porque muchos no han asistido el día de hoy, entonces creo que tienen otra asignatura, entonces lo publicaremos ahí, ¿ya? Fecha de presentación, ¿para cuándo? ¿Para mañana? ¿Hasta mañana? Está fácil. Lunes, ingeniero, por favor. Mucho tiempo es. Hoy Bueno, es- sí, estamos en exámenes. Ya, no hay por mí no hay problema. ¿Qué fecha el lunes? ¿29 de marzo? Sí. Listo. No, entiendo, no hay problema. Los dejo entonces, continúen con sus materias. Un 95% de los estudiantes han aprobado. Los que están con baja nota, por favor, tienen que recuperar, ¿ya? Realicen su práctica número 4. Les agradezco por haber asistido y participado. Si no hay preguntas, habríamos terminado el día de hoy, jóvenes. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Jóvenes, que les vaya muy bien. Hasta luego. Igualmente, ingeniero. Hasta luego, Quique. Gracias, Quique, hasta luego.